Ya sé que está muy difícil después de la hora de la comida, cuando el tiempito sería como de reposo, venir y poner atención. Entonces voy a tratar de que aquí, junto con los distinguidos panelistas, los mantengamos por lo menos despiertos. Y con muchísimo gusto, en cualquier momento que quieran protestar, yo por ejemplo digo muchas tarugadas, entonces el que quiera protestar, con muchísimo gusto, ¿no? Bienvenidos todos. Yo creo que ya se está llenando el salón. Generación en sitio. Permítame tratar de no usar la palabra generación distribuida, porque la hemos pervertido la distribución a usarla como sinónimo de exentas, o sea, de menores de medio mega. Generación distribuida es que esa cosa no esté en una gran central por allá lejos, sino que se acerque al consumo. Significa que en generación distribuida tenemos grandes oportunidades de generar el sitio, que es el tema que nos interesa hoy, y de que esas instalaciones realmente se diseñen de acuerdo a las necesidades de la industria. Hasta medio mega, todos sabemos, no tengo que pedir permiso. Sobre todo en el sector solar, en el parte de cogeneración, con las turbinas pequeñas, motores pequeños, digamos, hay más conocimiento técnico, pero sobre todo en la parte solar, se ha vuelto: yo te instalo medio mega, te lo vendo o te lo rento o te hago un PPA y me voy. Y ahí se nos pierde muchas veces todo el tema de generación en sitio en una hojita de Excel. Este es el flujo, pero o sofisticación, comparado con el recibo de CFE. Hombre, pero en tu empresa compran plantas de emergencia, UPS, reguladores de voltaje. ¿A alguien se le ha ocurrido en sus empresas comparar esa compra con el recibo de CFE? Nunca. Nosotros mismos, con la generación en sitio y sobre todo en la solar, la hemos limitado intelectualmente y aritméticamente al recibo de CFE. Yo creo que eso es uno de los puntos que nosotros tenemos como sector que promover, que sí hay buenos ejemplos de permisos que están dando para instalaciones más grandes, bien diseñadas. Ese es mi primer punto. No nos quedemos solo con exentas. Pidan a todo el mundo que ofrece de esto, en el caso de ustedes los industriales, que sí quieren ver la solución óptima para la planta y no la más rapidita para vender. Segundo tema, hemos avanzado mucho en generación solar, con grandes subsidios, con normas técnicas no muy exigentes o más bien chafas y sin control de calidad. Si queremos que nuestro sector siga creciendo, tenemos que arreglar esos tres puntos. Tenemos que fijar estándares de calidad. El nuevo código de red es un gran paso hacia adelante, aunque no están muy bien reguladas. SENACE y CFE ven con muy buenos ojos las baterías en muy buena parte evitan que tengan que comprar UPS, reguladores de voltaje y reguladores de frecuencia. Claro que eso con el recibo CFE no es tan fácil compararlo, hay que hacer un cálculo con 3 costos adicionales, que no es intelectualmente demasiado difícil. Entonces tenemos ese tema. Las instalaciones tienen que ser de mejor calidad, los inversores tienen que ser de mejor calidad, y necesitamos como sector apoyar a que hayan empresas serias certificando. No podemos decir, no, que la nueva regla está feísima porque piden un certificador y no lo hay. ¿Y quién, sino nosotros en el sector, tiene que encargarse de que sí hayan empresas que certifiquen lo que nosotros hacemos? Un código más exigente, código de red de calidad de energía más exigente, y velar por el cumplimiento nos va a ayudar
a que salgamos de todas estas instalaciones bastante chafas. Nuestro primer punto en nuestra agenda de temas que queremos tratar es el uso óptimo de la generación en sitio, no distribuida, en sitio, de la generación en sitio. Y yo quisiera, por favor, porque las damas siempre van primero, yo tuve excusa porque soy el moderador, darle la palabra a Kelly, por favor. Shirley, ella es la que no vino. Se está desquitando, ya hace rato también lo saludé mal. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Me entusiasma mucho el interés por estos temas, porque justo estábamos empezando a platicar, empezamos a hacer nuestra mesa pre-panel, y comentábamos que efectivamente hay mucho que hacer, pero el hecho de que estén ustedes aquí demuestra que hay mucho interés por hacerlo. Yo creo que la realidad, ya más que alcanzamos, que todos lo sabemos, realmente nos ganó, sobre todo en temas regulatorios. Entonces, por eso es importante resaltar que el esfuerzo por las nuevas DACs es algo que vale la pena seguir con todo cuidado, por supuesto, y más ver que se concrete. Y justo decíamos, estamos hablando de los tiempos también. Pues creemos que vale la pena, en eso coincidimos, a que se tome un poco más de tiempo a la autoridad, pero que realmente salga un documento valioso y de aplicación efectiva. Y aquí voy a hacer un mini paréntesis para remontarme a una poca anécdota hace unos 15 años, cuando me tocó participar en una empresa de energías renovables, cuando empezábamos a desarrollar los primeros parques eólicos privados en México. Y fue una experiencia muy interesante porque nos tocó ir de la mano a privados con la CFE. En ese momento no habíamos nadie más que 2 empresas en México. Cuando se empezó a hacer el desarrollo, no se había hecho nada, como saben, había un piloto de la CFE, pero no había nada más. Y el que era entonces mi jefe, un español que la verdad sí sabe mucho del tema porque le tocó empezar desde operar hasta ser director de esta empresa en México, se sentó con la CFE en una de esas ocasiones y le dijo: necesitan planear, van a tener ustedes un problema con niveles de transmisión muy fuerte a la larga, porque el viento mejor que hemos visto del mundo está aquí en Juchitán, pero necesitan regular y poner orden en esto, o se va a hacer un verdadero problema de congestión y de todo para todos. Por supuesto que no pasó. Nada más pasó ahí, en eso quedó la advertencia y no pasó nada más. El problema sigue subsistiendo. ¿Por qué traigo esto a colación 15 años después? Porque me parece que ya estamos en el momento donde sí se necesita una regulación mucho más madura, mucho más puntual, para que termine de concretarse y madurar este mercado que nos reúne aquí a platicar el día de hoy. Y fuera de nuevo resaltar que parece que estamos avanzando por buen camino. ¿Qué falta avanzar en esto? Faltaría regular complejidades particulares, por ejemplo, temas de seguridad del sistema, y esto sí lo quiero recalcar porque me parece que es un tema de corresponsabilidad de todos los que estamos aquí. Los que nos dedicamos a esto sabemos que esto ha crecido mucho, al grado tal de que ya conocemos al vecino del vecino, tu propio vecino llega y te dice: no, hombre, ya puse un panel solar, y yo te consigo, te recomiendo a alguien que me lo puso baratísimo. Y naturalmente, en aras de cuidar la economía, no ha faltado quien diga: pues sí, se me hace la solución más eficiente, va, lo pone, pero pues esto tiene consecuencias naturalmente. Y tiene una serie de consecuencias que la mayoría de los consumidores de entrada no ven. No se dan cuenta de cómo se está ingresando esa energía, cómo se está inyectando esa energía a la red. ¿Quién se está haciendo cargo de qué pasa en estos casos? Porque realmente quien lo acaba asumiendo de alguna forma sí es el de distribución, y esos costos no se están trasladando, por lo menos no al consumidor que está inyectando la energía, sino al cliente final, que somos todos. Pero también aquí hay un tema más allá de falta de calidad, de responsabilidad, de garantías. Me tocó conocer el caso de una empresa que usó paneles solares. Aquí no era algo tan pequeño, ya eran para un permisionario, no eran menos de los 500, y resultó que tenía cracks. Nadie se dio cuenta, o aparentemente nadie se dio cuenta. Pero ya se imaginarán el nivel de problema cuando esto salió a la luz, a tal grado que la empresa sí tuvo que reponer absolutamente todos los paneles solares que eran traídos de China, que es muy económico, por supuesto, con todo y todo. Todavía no había todo el tema arancelario que tuvo a bien imponer alguna empresa aquí en México, pero tuvieron que reponer todo. La pérdida que tuvieron fue inmensa y acabaron quebrando. Bueno,
eso es un ejemplo, pero todos los pequeños que sean entrepreneurs que se dedican ahora a esto y que quieren poner paneles solares y los ponen de una manera muy sencilla, muy barata, muy accesible, pues realmente no se están haciendo corresponsables de todo lo que esto puede generar mal sincronizado, mal instalado. Entonces, por eso hablo un tema de corresponsabilidad que me parece que es muy importante cuestionar y hacer conciencia. Y por eso me gustó mucho que las DACs esté incluyendo ahora el tema de las certificaciones. Es importante profesionalizar a los servidores, pero también hay que seguir muy de cerca y exigirle también a la autoridad que sea la misma autoridad quien le dé la suficiente preparación y certificación a los mismos certificadores, porque la CRE da el primer paso, pero después de eso, si te certifica un certificador y no estás seguro cómo llegó, si tiene el nivel de experiencia suficiente, se puede volver a cuestionar. Ese es de los problemas que podríamos prever a futuro y esto da para hablar muchísimo, pero bueno, aunque lo crean, me intenté hacer un resumen para acaparar la conversación y tratar de ser lo más puntual con mis principales preocupaciones. Avances en digitalización, sobre todo para la CFE. Sabemos que la administración tiene sus prioridades económicas. A mí se me hace un punto importante a invertir, a considerar no solo medidores sino sensores, porque ya hay la tecnología, pero es algo que no se ha integrado totalmente y que se podría utilizar y sobre todo evitar problemas futuros. Por ejemplo, en México, en otro tema, no hay controles automáticos. Todos sabemos que esto funciona como bidireccional, el sistema, cuando realmente no lo es. Y aquí hay un caso interesante que vale la pena recordar, que es el de California. Nosotros, estando en este sector también, sabemos que este es un ejemplo muy interesante de analizar porque ha funcionado bien, derivado de algunos incendios y que después se multó a algunas de las empresas generadoras. A la conclusión a la que llegaron estas empresas es que cuando hay cualquier problema te cortan el servicio y punto. Y a raíz de eso varias comunidades decidieron independizarse, pero lo hicieron de forma adecuada. Invirtieron en tecnología, invirtieron en almacenamiento, invirtieron en todo lo suficiente para ser realmente autónomos. Y es una de las opciones que nosotros sí estamos dando en papel, pero todavía no tenemos suficientemente fortalecidas para poderlas aplicar aquí en México. ¿Qué más para dar? Voy a volver a tocar esto, bueno. El tema de servicios conexos da para mucho. Bueno, más quería comentar lo de California básicamente y con eso cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy bien, Juan Manuel. Volviendo un poquito al tema técnico, desde instalaciones de puesta a tierra, óxido en las instalaciones a los 2 años de instalado, y sobre todo, retomando lo que también ya estábamos hablando antes de DAC, ¿qué le recomendarías tú a los clientes industriales? Y en este tema que tenemos que trabajar en conjunto con los órganos reguladores, ¿qué otras recomendaciones tendrías? Traté de agarrar temas complementarios porque aquí se nos fue la lista. Gracias, Hans, gracias. Y bueno, pues gracias a los organizadores por la invitación. Contento de estar aquí con todos ustedes, viendo caras conocidas, tanto aquí en el panel como en el auditorio. Y decirte, creo que hasta exageraste con lo del óxido a los 2 años. Yo he visto instalaciones de óxido en 6 meses. Entonces, sí creo que es un gran reto que los que estamos aquí presentes no hemos logrado sortearlo, porque al día de hoy todavía, con estos ejemplos, que hay miles y abundan, sigue la gente tomando la decisión de irse a un esquema de paneles solares, de comprar generación exenta, y lo hacen según el bottom line, ¿no? Bueno, pues este cuate es muy barato y me va a instalar, ¿no? Yo creo que hay varios elementos que no considera el usuario final y que son importantes de considerar, no solo en la parte de las DACs y en la parte, bueno, ahorita que vamos a hablar de las DACs, no solo en la parte de la calidad de las certificaciones. Yo creo que hay otro elemento que también el usuario final ha olvidado y eso nos ha llevado a que polulen, ¿no? Estos hombres paneles, ¿no? Que están cada día más, ¿no? en México, y es la velocidad de instalación, el costo de oportunidad de que un proyecto de 100 kilowatts se lleve 3 meses en instalarse. Si yo saqué un crédito o lo saqué por arrendamiento
arrendamiento, o saquen algún esquema, son 3 meses donde voy a pagar mi mensualidad, más el recibo de CFE. ¿No? Y eso que estamos hablando de 100 kilowatts, ya no te quiero decir proyectos de 500 kilowatts, que hay empresas que se han llevado 8 o 10 meses en instalar. Sin embargo, el usuario final que dijo, es que este cuarto es 6 porque ya también se puso de moda, ¿no? Vamos a licitaciones. Y entonces todas las empresas están haciendo como una licitación que la llevan ellos mismos. Ni siquiera la lleva un profesional o un asesor, las hacen ellos, hacen la licitación y al final concluyen que esta empresa, que es la más barata, es la que tiene que hacer. Y yo creo, y ahí es donde tomo el tema de las DACs, no solo está el costo de oportunidad, sino que la calidad se ve reflejada en los ahorros que al final se van a tener. Y es algo que el espíritu de las DACs viene a arreglar. Lo hablábamos hace un momento, hace falta mucho. Las DACs tienen muchos errores, pero el espíritu es bueno. Es una industria que ya tiene un cierto nivel de madurez. Es una industria que ya necesita que ahora sí se pida que la persona que esté instalando esté certificada. Un día me comentaba el superintendente CFE de Aguascalientes, me decía, mira, yo quería hacer RECO 586 y decidí no hacerla. ¿Por qué? Dije, ¿de qué me sirve? Yo aquí no la pido, nadie la pide, tus clientes te la piden, ¿no? No hay incentivos. Y ya cuando pasó la nueva regulación dijo el ingeniero, pues ahora sí le voy a hacer, ¿no? Porque ya se ve que sí se pide, ¿no? Pero entonces hasta que llegó la regulación se están generando los incentivos para que entonces la gente se profesionalice. Yo creo que los que estamos aquí, con eso concluyo, nos hemos profesionalizado porque sí queríamos hacerlo, no porque hubiera una autoridad que nos coaccionara a hacerlo. Ahora, si no estamos en ese tenor, nos van a sacar del mercado, ¿no? Y yo creo que es algo importante que viene a darle esa tranquilidad al usuario y que, bueno, pues el usuario todavía falta buscarlo, ¿no? Buscarlo en que un proceso de compra o de adquisición o de PPA o lo que sea de tecnología solar va más allá de ver el último precio, ¿no? Sino las garantías, el expertise de la empresa, los años que tiene la empresa, bueno, cuestiones hasta con un seguro de responsabilidad civil. O sea, al final de cuentas está haciendo obra, ¿no? ¿Qué pasa si hay un accidente? La empresa tiene patrimonio para responder, ¿no? Entonces, pues yo creo que son los pasos, ¿no?, que nos hacen falta en este momento. Muchas gracias, completamente de acuerdo. Andrés, pero obvio, pues puedes agregar lo que quieras, pero de los puntos que hemos estado viendo, que hemos tratado, y los cambios en las DACs, ¿tú ves al sector privado promoviendo tecnología de avanzada y moderna? ¿O ves las actividades del lobby del sector privado como un freno a toda la modernización del sector eléctrico? Gracias. Sí. Primero que nada, buenas tardes y gracias también por la invitación. Un gusto coincidir con todos ustedes en este panel. Creo que de los puntos que venimos mencionando, ¿no?, creo que van muy de la mano con el nivel de desarrollo que está teniendo el sector o el nivel donde estamos, ¿no? Todavía estamos en una etapa temprana, todavía tenemos un nivel de penetración muy bajo en México, relativo al potencial que tiene, ¿no? Países en Europa con mucho menos radiación solar, con costos mucho más altos, o sea, donde la rentabilidad en sí de un sistema fotovoltaico no es tan alta, tiene niveles de penetración mucho más altos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Creo que con el nivel de madurez que tenemos todavía como sector es que se ha dado un montón de los puntos que hablábamos recién, ¿no?, con respecto a la calidad, etc. Y va muy de la mano, creo que mientras todavía los sistemas fotovoltaicos siguen siendo algo que no es masivo, el conocimiento del sector para el cliente promedio sigue siendo bajo. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? El cliente tampoco sabe qué exigir y cómo distinguir entre una propuesta de calidad y no. Entonces eso es lo que lleva a que la presión sea puramente sobre costos. Entonces, volviendo a tu pregunta, Hans, creo que eso impide o limita hasta qué nivel podemos estar a la vanguardia tecnológica, porque en el día a día siempre estamos viendo muchas nuevas tecnologías y cuando queremos, no sé,
nosotros como empresa, ofrecérselo a algún cliente, vemos que los números no dan, ¿no? El cliente está al final de cuentas buscando la solución más económica. Pero por otro lado, creo que sí está cambiando. A veces, ¿no? lo vemos en el día a día como una velocidad no tan rápida como nos gustaría, pero nosotros tomamos una perspectiva de largo plazo en el sector, y por eso como empresa canadiense que es Solvium, estamos aquí en México, en nuestro país de lanzamiento. Nosotros vemos cada vez más el mix de empresas que tienen como driver, ¿no? Como factor que les impulsa a considerar una solución fotovoltaica de generación distribuida en su definición tradicional, ¿no? Generación en sitio, no como la hemos interpretado aquí. Ya no es solo el tema de los ahorros económicos que puede tener, sino también por el tema de sustentabilidad, ¿no? Que en la realidad eso puede ser dispuesta o impuesta, ¿no? Hay empresas que sí están buscando reducir su huella de carbono y sí empiezan a considerar cada vez más el tema del impacto medioambiental que tiene el adoptar una solución fotovoltaica, pero muchas veces lo llamo impuesta porque son o sus clientes que se lo piden o exigen, o sus inversionistas o sus clientes, ¿no? Entonces ese mix de empresas que están buscando una solución de generación en sitio, principalmente por un tema de ahorros económicos versus por un tema de sustentabilidad, que nuevamente lo bueno es que en México, en gran parte del mundo van de la mano, pero ese mix de cuál es el factor prioritario en la decisión está cambiando, ¿no? Entonces eso creo que es algo positivo y que va a impulsar también muchas iniciativas. Estamos viendo muchos clientes que están empezando a impulsar iniciativas ya en su cadena de valor, ¿no? Con sus proveedores, con sus distribuidores, con sus clientes, y eso no les da ahorros económicos, es puramente por un tema de sustentabilidad, por cumplir sus objetivos de cero neto, etc. Entonces, creo, para cerrar sobre tu pregunta puntual, Hans, creo que todavía estamos lejos de poder decir el sector está impulsando ¿no? las nuevas tecnologías y estar a la vanguardia. Es un poco el huevo y la gallina. Tenemos que seguir trabajando con el sector, con las autoridades, con los clientes para educar más al sector, que se puede empezar a pensar más en calidad, en una perspectiva más de largo plazo, y no solamente es cómo pongo los paneles más baratos. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, creo yo que es un tema crítico. El que llega tarde en una tecnología ya perdió. Nunca vamos a ser competitivos contra empresas de otros países. El ejemplo más triste de México son los focos. Aquí se fabricaban los focos incandescentes, 95% del consumo total de focos de nafta se fabricaba en México. Entre que pateamos y pateamos la regulación que prohíbe los incandescentes y trae los focos ahorradores, claro, no tengo que invertir dinero. Hoy toda NAFTA se volvió región importadora de focos ahorradores o LEDs, y esa industria desapareció. Esa protección temporal que evita la modernización de la industria vuelve obsoleta a nuestra misma industria. Tenemos un tema más muy interesante dentro de la generación en sitio solar. Aplica tanto en casas como en empresas también, hasta media tensión. Es nuestro famoso net metering. No sé si lo tienen claro, ¿no? Yo genero durante el día, si genero más de lo que necesito, CFE lo toma y después en la hora en que yo lo necesito, lo consumo. Eso es un subsidio tremendo, básicamente para hogares de tarifa DAC, porque en sectores más humildes la tarifa eléctrica está tan altamente subsidiada que a esta pobre gente jamás, ni para ellos ni para nadie, vale la pena poner el panel. El subsidio es relativamente sencillo para los hogares DAC. Entrego energía en una tarifa barata, en un precio de mercado, no en tarifa, ¿no? Si yo veo los precios de mercado, son más baratos de día, más caros de noche. Yo entrego kilowatt hora por kilowatt hora, como si valieran lo mismo, en un horario donde valen menos, y los recibo de regreso en un horario donde valen más. A las 8 de la noche tengo un pico tremendo en el consumo. ¿Quién tiene que responder? Porque mi panel ya no está funcionando. La CFE.
Y ese respaldo de la CFE, ¿cuánto cuesta? Nada. A los hogares, DAC, aquí, Lomas de Chapultepec, para arriba, sitios, Lomas de Nice, ese respaldo de CFE, ¿en cuánto lo cobran? Para fines prácticos, en nada, ¿no? Y el tercer subsidio, el más absurdo, las tarifas en milpa. Yo me imagino milpa alta como siendo un sector más o menos popular. Las tarifas eléctricas en milpa alta son muy baratas porque la gente es muy pobre. Qué bien que les den energía barata, estoy de acuerdo con eso. Pero nuestro net metering llevaba hasta la fecha que la tarifa que aplica en mi casa es sobre el neto de mi consumo. Entonces, con todo y que tengo un pico tremendo por la noche, el neto de mi consumo es tan chiquito que pago 50, 60, 80 pesos que cobran en milpa alta a los pobres, en un hogar donde se consume un poquito más que eso, 3,000, 5,000, 7,000 pesos al mes, o 1,000 pesos al mes, ¿no? Yo no sé cuánto valga el respaldo que CFE nos da a los que tenemos generación solar. De una cosa estoy seguro, 100 pesos al mes no vale. No sé si valga 1,500 o si valga 2,500. Estoy segurísimo que por menos de 100 pesos no se recupera. Tú eres un experto en todo este tema del net metering y la nueva regulación. ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Con gusto. Gracias. Santiago Villagómez de Energía Real, mucho gusto a todos. Gracias a mis compañeros. Tengo que agregar una cosa a lo que dijeron. Yo creo que tuve la suerte el año pasado. Todos aquí en nuestras carreras hemos competido por precio y hemos acabado en una situación en la que price wins. Pero el año pasado empecé a notar un cambio, al menos en las licitaciones en las que nuestra empresa participó, en el cual ya vi que hay un tercer componente, ¿no? Está el gobierno, nosotros mismos y los privados, las empresas. Y ya empecé a ver el valor que ponen las empresas en la calidad, en un buen dictamen estructural, en muchas cosas, en commissioning internacional, en otras cosas que no nada más es precio para una licitación en track record. Y eso me dio pues un muy buen sabor de boca, ¿no? Porque empecé a ver que una señal de madurez, de no nada más ir por precio y poner lo que sea y poner pan en chino. Esa es mi experiencia, espero que hacia allá vaya también. Los consultores también han evolucionado mucho, hay muchas más empresas de consultoría mucho más sofisticadas que están ayudando a los privados. Entonces creo que ya no nada más es ahorro, y creo que una cosa que dijo Hans me encantó, que es no ver esto nada más como cómo se ve la aritmética contra CFE, ¿no? Eventualmente, conforme se empieza a implementar más la ley de la industria eléctrica, ya ni siquiera vamos a hablar tanto de CFE, sino del suministrador en turno. Y sobre todo las empresas grandes pues van a tener una mezcla de suministro de energía. Tenemos que pensar que hacia allá va, aunque no ha ido ahí en los últimos años. Pero las soluciones distribuidas tienen que estar pensadas para poder funcionar en cualquier escenario y para dar energía, que es lo que tienen que dar energía, dar sustentabilidad, etc. Hoy, regresando al punto de la pregunta, estamos altísimamente subsidiados a nivel CNI, a nivel comercial e industrial. Es el momento, o sea, quien no se dé cuenta, eso me da mucha frustración, quien no se dé cuenta del nivel de subsidio que hay con el net metering, con desplazar demanda, aunque el solar no genera los picos al mismo tiempo que la empresa tiene el pico, incentivos fiscales, es 100% depreciable el invertir en energías renovables, o sea, estamos muy subsidiados. Entonces, y la realidad es que hace 10, 15, 20 años, cuando en países europeos y en otros países se empezaban a implementar las energías renovables, eran mucho más caras, y entonces el subsidio funcionaba para hacer sentido de las inversiones. La realidad es que hoy en México el subsidio está nada más porque la autoridad hizo algo bien, fomentar el uso de renovables en México. Nos gusta antagonizar a la autoridad, decir, ay, no es que no apoyan. La verdad es que al menos en el sector de generación en sitio estamos muy bien estructurados y muy bien subsidiados. Y como vienen las DACs, a mí se me hace un poquito anticipado levantar el net metering, pero no me quejo, al contrario, lo veo muy bien, y la estructura que traen es muy similar a California, muy similar a otros países donde ya se ha implementado. Entonces veo un paso muy importante, pero a mí, yo como lo veo es, el net metering es algo que se tenía que ir, qué mal que se vaya hoy, pero bueno, han hecho una buena chamba, y solo recalcar también que
algo que tal vez pareciera obvio, pero no ha sido característico de nuestro gobierno, no lo hicieron retroactivo. Cuando ahora se levante el tema de net metering y ya deje de existir, todos los que tuvieron net metering, todas las casas, todos los comercios, toda la industria que tenga hoy un contrato de interconexión a la red con sus paneles, con net metering, va a ser respetado durante toda la vida de ese contrato. Entonces, para mí es, de nuevo, reforzar que es una excelente chamba por parte de nuestro gobierno. Muchísimas gracias, sí. Me gustó el tema. Tenemos que pasar de ser instaladores a ser empresas de energía. El tema de los subsidios, si me permiten, cuando se inventaron los autoabastos en los años 90, generar energía costaba $120 el megawatt hora. Y se dio un cupo grande de subsidios. Para el año 2000 eso ya costaba 100 y cachito. Para el año 2005 comenzaron a aparecer las primeras renovables caras, costaban $90 generar un megawatt hora. La primera subasta, $45 el megawatt hora. Segunda subasta, 30. Tercera subasta, 20. Y los subsidios como si costara 120. El que hoy diga que es un derecho adquirido que me subsidien durante 20 años, es lo que no me gustó de la regla del net metering. Es como si yo digo, oigan, yo tengo un teléfono analógico, ustedes no tienen derecho de obligarme a mudarme a la red digital. Oigan, mi celular analógico es un GSM de primera generación, a duras penas sabe lo que es Edge, la E. Ya no sabe 3G, ni 4G, ni 5G. Ustedes no pueden dejar de prestarme el servicio de cobertura nacional. Es paja. Pedirlo, si no es una irresponsabilidad, es un crimen. Si no es un crimen, es una irresponsabilidad, ¿no? Y en otros sectores, ¿se imaginan? Yo tengo mi Betamax, exijo que me renten películas de Betamax. Yo no quiero streaming porque no tengo internet en mi casa. ¿Quién pide algo de eso que frena la innovación tecnológica? Nosotros en el sector eléctrico. Vamos a pasarnos a las grandes empresas y a las soluciones industriales para, ya digamos, los que son los usuarios calificados, empresas que consumen por lo menos un mega, requieren capacidad de 1 mega, 2 megas hacia arriba. Factura eléctrica de ellos $1,5 millones, 2 millones de pesos al mes, ¿no? Es un ambiente diferente, pero como tú bien dices, incluso ahí falta conocimiento técnico. Pero quería pedirte a ti, por favor, si nos introduces este tema, porque también para AES, ese también es la clientela natural de ustedes, más que los hogares. Por favor. Sí, muchas gracias. Pues también retomando lo último que decías, me recuerdo también escuchar a la CFE comentar hace algún tiempo que cuando empezaba todo el boom de las renovables en México, que las renovables, los que nos dedicamos a esto, sobre todo a las grandes empresas, somos como borrachos manejando en periférico. Pero tienen razón. Ese es el tema. Sí tienen razón en un par de cosas. Sí es una verdadera molestia estar recibiendo energía intermitente, sí lo es. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede hacer todo de forma armónica? Sí, también. Ya está comprobadísimo en muchos países. Entonces, yo creo que antes que nada esto es un tema de concientización conjunta. No estamos en un punto, sobre todo por avance tecnológico precisamente, donde es ya imposible negarnos a ver todo este avance que hay y que la mejor eficiencia para Estado, para empresas, es coexistir y sobre todo hacer uso de todas estas tecnologías y que podemos hacerlo juntos de la mejor manera. La ventaja es que, bueno, por ejemplo, recientemente me tocó ver un comercial de la administración donde ya salen las eólicas de fondo y algo así, entonces parece que nos estamos reencaminando adecuadamente, lo cual me dio mucho gusto. Pero en el Inter sí hay que hacer un tema de concientización, porque efectivamente cuando se dio ese momento y empezaban en México estas grandes empresas, digamos que se tomó una fotografía de los costos reales por generación, de transmisión y todo lo demás, pero esto no se ha ido actualizando a diferencia de cómo se ha hecho en otros países y es una realidad. En eso también hay que reconocer que sí ha pasado. Por supuesto que de nuevo es lo mismo que no querer competir adecuadamente, no queremos competir, pero
no queremos que nos suban costos, pero es una realidad, sobre todo porque el tema de concientización creo que debe ir enfocado al fortalecimiento muy necesario de la red. Lamentablemente tiene, y no es esta administración, fue también sobre todo desde la anterior, que ya no se le dio prioridad a invertir recursos a mantenimiento y fortalecimiento de la red de transmisión y distribución, y esto es fundamental. Tampoco es cierto, como se ha dicho en muchas ocasiones, que los privados cuando invertimos en estos grandes proyectos se nos está subsidiando al 100%, tampoco es así. Porque sí se nos pide que hagamos obras de modernización o refuerzo, o que si hace falta construyas una parte de la línea, pues que nos digamos esto lo sabemos, y los cedes, además a la CFE, los cedes de forma gratuita. Entonces sí hay una inversión que se cede. Pero a ver, es una inversión necesaria, y de eso hay que estar consciente, pero eso no es suficiente. Entonces efectivamente el pensar que nosotros tenemos, los grandes generadores, consumidores, tenemos que seguir siendo subsidiados, estoy de acuerdo que sí sería un error, sobre todo para planear a largo plazo y para poder contar con un adecuado sistema eléctrico nacional como necesitamos. Y lo dejo aquí por el momento también para comparar más. Andrés, tú también estás cada vez viendo más una clientela empresarial interesante. ¿Cómo enfocas tú este tema hacia los clientes, ¿no? Donde con todo pues puedes ofrecer cofinanciación, a ti te gusta más cofinanciación, pero tenemos un poquito a un margen de la financiación. ¿Cómo enfocas este tema para los grandes usuarios? Sí, nosotros realmente con empresas nos enfocamos o estamos trabajando con empresas o multinacionales o empresas grandes en México que son parte de la cadena de valor de empresas multinacionales y como mencionaba recién, el tema de sustentabilidad es cada vez más importante como factor de consideración, ¿no? Y un tema que creo que no hemos tocado todavía, pero relacionado con esto, es el hecho que cuando hablamos ya sea de nearshoring, que está también muy de moda desde estuvo la reunión con Biden, Trudeau y AMLO en enero, pero por supuesto siempre la integración de México con Norteamérica es un tema fundamental para el desarrollo industrial de México. Cada vez más vemos nosotros que empresas que están viniendo o considerando instalarse en México, si no se les puede ofrecer una solución de energía limpia, es básicamente un factor casi descalificante para considerar la inversión aquí, ¿no? Entonces, ese elemento está cada vez jugando un rol más importante y por eso, volviendo a tu pregunta, Hans, creo que el poder ofrecer una solución, ¿no? No limitada a 500 kilos, pero de generación en sitio, que cumpla con esos requerimientos de sustentabilidad para las empresas es muy importante. Las empresas dicen, no, si tengo un requerimiento de tener energía limpia en mi casa matriz, no voy a hacer una inversión en una nueva planta, una nueva fábrica, si no tengo acceso a energía limpia. Y en algunos casos, ni siquiera es un tema de energía limpia, no. La red o la CFE no le puede garantizar a ciertos parques industriales que le va a poder dar la capacidad que necesitan, ¿no? Estábamos esta semana platicando con un cliente que tiene varios desarrollos inmobiliarios y nuevamente el reto que tienen no tienen al día de hoy la red no llega, ¿no? Entonces el poder tener soluciones en sitio para empresas grandes con el tema atacando el aspecto de sustentabilidad y también para áreas, ¿no? Nuevos desarrollos, etcétera, que no tengan acceso a la red, es cada vez también un factor más importante que vemos que va a impulsar mucho este tipo de proyectos, ¿no? Sí, muchas gracias. En generación en sitio también obviamente la cogeneración juega un papel importante. Todas las empresas que tienen requisitos térmicos en sus procesos industriales y cada vez más acceso al gas natural tienen grandes oportunidades. Y estas oportunidades van desde el boom que estamos teniendo en centros de cómputo. Antes había Telmex, Kio, 2 bancos, 3 bancos y nos acababan. Hoy hay 22 proyectos nuevos por la nube, ¿no? Necesitamos, eso no flota en el aire, eso está todo en centros de cómputo gigantes, ¿no? Hay 22 proyectos gigantes nuevos en curso en México para centros de datos, ¿no? Ahí la energía térmica que necesitan es aire acondicionado, con un intercambiador igual se aprovecha la energía térmica
Y el segundo punto, que para muchísimas empresas es interesante e importante, es la calidad de la energía. Y ahí juega la combinación de generación en sitio con baterías y con otras soluciones. ¿Cómo ves tú esto y cómo sientes tú a las empresas con las que hablas y les haces propuestas y ofertas? Gracias. Pues mira, yo creo, y voy a tomar la frase aquí de Santiago, somos empresas de energía, tienes que dar una solución a nivel kilowatt hora. Esa solución puede ser y debe ser cada vez más, sobre todo en tarifas GMTH. Pero supongamos aquel usuario que está pagando una GMTH más de 500,000 pesos de luz, ¿no? Entonces, ¿es lo que está pagando al mes? Es lo que está pagando al mes. Entonces, pues, evidentemente, con los 500 kilowatts de paneles no va a salir, ¿no? Pero no solo eso, sino que por su proceso productivo puede ser que esté utilizando mucho la punta. Y yo creo que ahí es donde nos hemos limitado a ver la solar o la función que nosotros tenemos en el mercado como una solución plug and play. O sea, yo vengo y pongo, instalo, ahí está. Tal vez eso se debe, o bueno, no tal vez, en gran medida se debe por lo que comentábamos hace un momento, porque hemos estado sumamente subsidiados. O sea, no nos hemos esforzado, ni nadie nos ha forzado a que pensemos más allá de un plug and play. Entonces hoy, comparto el caso, pues tenemos uno donde tiene sus 500 kilos de paneles y 1.2 megawatt de baterías. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. O sea, yo algo que siempre he dicho de las DACs es que es una respuesta a CFE diciendo, ustedes querían ser el utility behind the meter, ¿no? Pues el utility behind the meter, o sea, administra excedentes y faltantes, o sea, no nada más sea el utility en el sentido de, pues pongo paneles y me siento muy Tesla y vamos a vender energía y aventemos los excedentes y ya siento que soy Tony Stark. No, o sea, vayámonos a que sí brindemos una solución tecnológica. Ahí el tema que yo veo todavía, y que eso sí falta en las DACs, es una buena regulación de almacenamiento, pero yo veo a las empresas un poco abiertas. Es un tema de un proceso de maduración y desafortunadamente yo comparto mucho eso contigo, Hans. Nosotros como mexicanos nos gusta innovar, o sea, y no vemos el más allá de la tecnología y no, o sea, somos reticentes. Entonces, bueno, el hecho de que ya haya más casos, hay casos muy emblemáticos ya de baterías haciendo peak shaving en el país, o sea, y cuando digo baterías de 9 megas o 9 megawatt hora, o sea, no son un PS, ¿no? Estamos hablando de algo más grande. Pues yo creo que ya también la regulación debería de caminar hacia allá, y eso sí va a hacer y va a empujar a que hagamos mejores proyectos y sí hagamos lo que dice Santiago, que seamos una empresa de energía, que seamos empresas de energía y no instaladores, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que dar, se está dando, es una solución que le hace falta una regulación y habrá que ver, porque así como tenemos instaladores de mala calidad, a ver si no se nos meten baterías de mala calidad, ¿no? O sea, ya ahorita decía también de los inversores y con eso concluyo, ustedes a lo mejor recordarán, hace un par de meses hubo un choque en Aguascalientes de una pipa de diésel con un tren, ¿no? Y se quemaron 114 casas. Digo, fue noticia nacional, por eso lo saco por eso. Y me decía el superintendente del CFE que pues obviamente fueron a cortar línea, ¿no? Porque pues había un incendio tamaño mundo. Dice, pues una línea no regresó corriente. Y se ponen a ver, y hay una lavandería con paneles solares ahí. Y el inversor no tiene sistema isla. Entonces, cuando tú tienes 300,000 puntos de interconexión, que esas son las cifras que tenemos el primer semestre del año pasado, en todo el país, y ya empiezas a tener este tipo de accidentes. O sea, a mí sí me daría miedo que el día de mañana, ahora también los tengamos con baterías, ¿no? Esa sería mi única acotación con el tema de almacenamiento. Que ya está la tecnología, ya está el sentido financiero, pero todavía no tenemos la regulación. Y yo creo que eso sí hace mucha falta. Muy bien. Atrás del medio, Santiago, ustedes hacen muchas cosas: eficiencia energética, manejos, temas de productividad, de eficiencia, que van mucho más allá del tema de solo la generación in situ. ¿Por qué no nos das un enfoque de eso y después vamos a abrir a preguntas, por favor? Claro. Bueno,
contexto y comercial. Energía Real es una empresa que históricamente se ha dedicado a financiar a través de PPAs, generación distribuida en sitio para el comercio industrial. Nunca hemos hecho casas, nunca hemos vendido un panel, siempre ha sido financiado y operado por nosotros. Lo que nos hemos dado cuenta, hoy ya tenemos un portafolio de 40 megawatts, todo en generación distribuida, que es nuestro y lo operamos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el panel, estábamos haciendo el error de pues, solo ser paneleros, ¿no? Y solo dar energía renovable y ya. Entonces, parte de nuestro ADN como empresa siempre ha sido el inmobiliario. La razón por la que entramos a este sector es porque queríamos poner paneles en techos, porque veníamos del sector inmobiliario. Entonces, lo que nos ha llevado eso es a pensar en qué necesita el inmueble a nivel energético más allá de paneles solares. Eso es difícil responder dentro de una regulación medio limitada. En muchos países se escucha la palabra microred, redes privadas, muchas cosas muy interesantes donde puedes tener paneles solares, almacenamiento, respaldo de gas, eficiencia energética, medición privada y ser independientes de la red o no, estar respaldados por la red. En México empezamos a ver, como siempre, los privados empujando hacia cosas sucediendo. Nosotros lo que hemos implementado es una solución que llamamos Managing the Meter, en el cual aguas abajo, como bien dijiste, vamos a hacer todas las soluciones posibles para un parque industrial, un centro comercial, diferentes inmuebles, y cada inmueble tiene su particularidad, tanto por el inmueble como por el inquilino. Entonces, nos hemos enfocado en qué necesitas, cuánto solar realmente se necesita, haciendo a un lado net metering, subsidios, todo, qué se necesita, qué se necesita de almacenamiento y qué aplicación, fast backup, un peak shaving, aplanar la curva y evitar necesidad de más KVAs, qué se necesita. Y número uno, datos. En México no hay datos y information is power. O sea, las empresas no pueden diseñar un plan de procura de energía si nada más tienen un recibo CFE. Entonces, necesitamos datos. Entonces, mucho de esto también es invertir en medición inteligente, que realmente decirle medición inteligente realmente es medición horaria, minutal, que puedas ver tu curva y entender tu consumo y por qué consumes como consumes. Y entonces ya se puede hacer un diseño de un sistema de energía bueno, que después se ha complementado aguas arriba. O sea, lo que nosotros vemos es cómo lo hacemos para eficientar lo máximo el uso de energía, el respaldo, la calidad de la energía dentro de un inmueble, y luego, entonces, ¿qué puede venir? Por hoy nuestra empresa no lo hace, pero ¿qué puede venir a hacer la empresa de Hans? A suministrar y dar una fuente de energía ya arriba del medidor. Entonces, creemos que hacia allá va. Hay una cosa muy interesante en las nuevas DACs, que es la generación distribuida colectiva, que empieza a llevarnos hacia un concepto de microredes. No es una microred, pero nos empieza a llevar hacia un concepto de microredes. Entonces, yo creo que empezar a aplicar piedra por ahí y ver a un inmueble, a una carga, como una multitud de soluciones en sitio, incluyendo almacenamiento solar, eficiencia energética, incluso aires acondicionados, incluso iluminación, es hacia donde las empresas de generación distribuida debemos de ir, hacia dar ese tipo de soluciones. Y si pueden ser financiadas y operadas por una empresa experta en eso, pues mejor, ¿no? Porque así como ves a CFE, tú no te vas a meter a coinvertir en la planta nuclear CFE. Tú nada más quieres tener un servicio bueno, consistente y a una buena tarifa. Entonces, creo hacia allá donde vamos, es los proyectos que vamos implementando hoy con los ejemplos que les di en parques industriales, en centros comerciales, administración de redes, de muchos centros comerciales. Se puede legalmente revender al inquilino, el dueño del inmueble puede revender legalmente al inquilino la energía, entonces le administramos toda esa red interna de venta a los inquilinos, y creo que es hacia donde va, y donde me emociona ir ya más allá de subsidios y todo. Como dijo Juan Manuel, las baterías ya están ahí, están rondando los 400 a 600 dólares el kilowatt hora, pero eso ya es económicamente factible, o sea, ya es económicamente factible para diferentes aplicaciones. Pues creo que es hacia donde vamos a empezar a ir y las cosas que vamos a empezar a platicar en estas conferencias. Excelente, muchísimas gracias. Me gustaría de ustedes dos también un par puntos.
Una es, no puedo licitar con solo un recibo la compra de energía. Ustedes no se imaginan el grado de sofisticación de los consultores, honrosas excepciones aquí presente. Siempre hay honrosas excepciones que lo único que mandan es la información del recibo de CFE para hacer pensar que están haciendo seriamente una licitación para su cliente. Es una tristeza. Incluso ahí el tema de la innovación, que es el otro que mencionaron, se nos dificulta, ¿no? Tenemos que incluir dos cosas más y esa innovación se nos dificulta. Yo creo que un sector que dificulta la innovación y la aceptación de nuevas tecnologías es nuestro sector inmobiliario. Tiene un gran peso financiero. A veces no sé si es más importante el dinero del Afore o la posibilidad de invertirlo. Ahí van de la mano. Pero las instalaciones eléctricas de nuevos desarrollos, que sean de la fibra A a la fibra Z, es una tristeza la falta de cariño, diríamos nosotros en nuestro sector, que le ponen a microredes, a eficiencia energética, a todo eso, ¿no? Edificios de 8 pisos, cada una de las oficinas o cada uno de los pisos o cada uno de los apartamentos con el medidor en el zócalo y un cablecito con todas las pérdidas eléctricas hasta el piso 6, 7, 5, 4. O sea, y eso todavía, porque esa es la regla de CFE, todavía creen que es state of the art. La innovación es un problema y querer ensayar cosas nuevas es un problema. Pero por favor, preguntas, comentarios, críticas, hasta eso. O buscamos voluntad. Ya. Hans, son un par de flores, porque la verdad me llamó mucho la atención la autocrítica. Con eso arrancaste diciendo que nosotros mismos en el sector pues estamos defendiendo que no nos quiten la señal GSM, ¿no? Porque tenemos un celular GSM. Entonces, aplausos de verdad, porque creo que somos un sector poco dados a la autocrítica. Cuando estuvieron un montón de empresas desfilando defendiendo todo el autoabasto, por ejemplo, que pues es la misma cosa, y me toca a mí porque yo he estado ahí también. Entonces, bueno, un aplauso, defiendo la autocrítica y creo que tiene mucho valor. Gracias. Vengan, celebrarnos también se vale. Muchísimas gracias. También nos pueden echar flores, claro. O corren el riesgo de que sigamos hablando. Yo creo que sí. Gracias. Sí, pues sí, corremos el riesgo efectivamente que sigamos hablando, por lo pronto. Exacto, aprovechemos, todos los días se puede. Es que me quedé pensando para terminar justo la idea, con las dudas que tenía de en qué nos debemos enfocar las grandes empresas en este momento y para poder terminar de fortalecer las oportunidades que hay en este sector. Yo creo que un tema muy importante es ponernos a estudiar, porque falta mucha analítica de datos, como efectivamente se comentaba, pero también exigirle al gobierno que siga transparentando los datos. Creo que todos los que estamos en ese sector y en otros nos hemos enfrentado a que pasa gobierno y de repente desaparecen los datos. O no, ya ni siquiera es que tengan otros datos, es que ya no hay datos, o hay datos muy desactualizados. Entonces, esto es algo importante porque en la medida en la que nosotros estemos informados podemos pedir rendición de cuentas, podemos exigir. Pero esto lo digo en ambos sentidos, tanto para el gobierno, porque también somos corresponsables de lo que está sucediendo allí, pero también el tema de analítica de datos que hace mucha falta en nuestro sector, y justo para este tema de inversiones yo creo que se vuelve crucial al momento de solicitar financiamientos. De verdad es increíble que efectivamente la gente, el común del denominador de la población, como han escuchado esos anuncios, no, pues nada más con tu recibo de luz yo te cotizo y te instalo el nombre panel y demás, se dejan llevar por eso. Pero si ya somos una empresa más grande, si estamos hablando de industria y comercio un poco más serios, hagamos un enfoque, una inversión adecuada para hacer un tema analítico
eléctrica, pues que tanta falta nos hace. Eso nos va a redituar en un tema de financiamiento, por supuesto, de financiamiento eficiente. También es muy necesario, que eso también me gustó, que está incluido en las ACS, el tema de estudios de interconexión. Si vamos a ser corresponsables, porque lo somos, como hemos dicho, de toda la energía que estamos ingresando al sistema, tenemos que tener un estudio de interconexión serio y eficiente. Es una inversión, veámoslo de esa forma y seamos serios también con eso, porque antes se presentaban, bueno, el CFE no te pedía nada, comprabas tu panel, lo instalabas y estabas ingresando energía a la red y eso era todo. Y tema de baterías, yo también coincido y se me hace un comentario muy importante. Ese es el futuro. Sí hace falta mucha regulación. Me hubiera gustado ver ese tema también incluido ahora en las ACS, porque esto va muy de la mano con lo que estamos hablando el día de hoy. Es algo muy necesario para la planeación tanto de gobierno como para privados. Entonces, si queremos realmente pensar en crecer y en realizar una generación eficiente a futuro, como industria y comercio, que invertamos en eso con las empresas que realmente se dedican al tema, hay que pasar también ese futuro que son las baterías. Gracias. Tenemos un par de preguntas también por acá. Gracias. Siguiendo con las DACs, quizás es un punto chiquitito, ¿no? Pero dice que los centros de carga que se encuentran en contratos de interconexión legados, a todos aquellos que están en autoabasto, ya no serían elegibles para la generación distribuida. ¿Cómo ven esto? ¿Como un bloqueo o también es algo de que no estamos dejando avanzar a la industria si le quitamos ese freno? Bueno, decir que estoy en un contrato de autoabasto que de por sí tiene serios problemas, de los cuales no quiero que me cambien un ápice, pero sí quiero participar de todo lo nuevo bueno. Ay, hombre, aquí hay un nuevo mundo tecnológicamente avanzado, rentable, de grandes oportunidades. Pues migren. No, yo quiero mis subsidios de los años 90. Y ese subsidio nuevo también lo quiero. Y si no, tú me estás atacando. A mí me cuesta trabajo. Me cuestan trabajo esas justificaciones. Aunque académicamente entiendo el razonamiento de cómo puedo llegar a esa conclusión, yo creo que ya la reforma la celebramos el sector privado en el año 2014. La comenzamos a discutir en el 2012. Estamos en el 2023, por Dios. 9 años. ¿Ya qué? ¿Quisimos reforma o no quisimos reforma? El sector privado y todos los partidos dijeron que sí. Menos un grupo de X que dice, para mí no vale. Perdón. Comentario. Disculpe. Una pregunta por ahí al panel. Nosotros ya estamos haciendo generación en sitio y una de las cosas que me he encontrado o se me ha dicho y es pregunta es si puedo seguir yo en forma independiente, seguir alimentando a mis equipos aislados y que este no cuente para ese medio mega que ya tengo preautorizado. Es pregunta, me han dicho que no puedo, pero como que de repente con lo que comentaron me da la idea que sí. No sé si me puedan responder. Gracias. Gracias. Mira, la actividad de generación es una actividad permisionaria. Entonces, no importa dónde estés inyectando, o sea, si tú estás arriba de 500 kilowatts, vas a necesitar el permiso. Porque, y lo traigo por eso, que es una muy buena pregunta. Nos hemos encontrado a mucha gente en el camino que dice, mira, si tú pones 3 megas sin permiso y nos la aventamos de vaquero, aquí, como lo vamos a inyectar a esta batería y de esta batería se va a la interconexión, entonces pues como yo estoy pegándole a la batería, pues ya no estoy regulado y ya la hicimos, ¿no? O sea, no. Sí, o sea, tendrías que estar, y aún estando aislado totalmente de la red, necesitas el permiso porque yo una vez pues hice la misma pregunta y me dieron el mejor ejemplo. Las plataformas petroleras en medio del mar tienen un permiso de generación y esos no están interconectados a nada. Entonces con eso ya te la matan toda. Oye, pues es que yo me voy full off grid, la permisionaria, que hay gente, y muchos conocemos varios, sobre todo en Baja California Sur, que lo hacen porque lo hacen, es otra cosa,
pero no es, o sea, el hecho de estar aislado a la red, por eso es que quise comenzar diciendo eso, la actividad de generación es permisionaria, sin importar si estás interconectado o no a la red, por arriba de 500 kilowatts necesitas un permiso de generación, ¿no? Y el mejor ejemplo, pues ahí está, ¿no? Las plataformas petroleras.